Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es que trabajemos la última parte del modelo tecnocrático normativo o desarrollista. Lo ubicamos, como ustedes ya saben, en la década de los 60. Y hoy vamos a trabajar el marco conceptual de este modelo a partir de básicamente las ideas de un sociólogo norteamericano llamado Talcott Parsons y la idea de funcionalismo, los conceptos vinculados con el funcionalismo, que van a atravesar fuertemente la intervención del trabajo social, pero también de otras disciplinas como la pedagogía, la psicología e incluso la medicina. En ese punto conviene también contextualizar la década de los 60, que es donde más, digamos, apogeo tiene este modelo, por lo menos en América Latina y especialmente en Argentina y en Sudamérica. También este modelo se vincula o dialoga con otras corrientes de pensamiento que son antagónicas o similares en el campo de la economía, en el campo de las ciencias políticas, en el campo de, digamos, de las ideas, incluso la filosofía y las artes. Sobre el final de la presentación de PowerPoint que acompaña a este video van a tener para ver si ustedes quieren una presentación bastante interesante de cómo es el arte en la década de los 60, cómo es la expresión plástica, cómo es la escultura en la década de los 60 en la Argentina y cómo esto también marca un clima de época y marca una idea de contexto y de contextualización. Básicamente, cuando hablamos de marco conceptual, decíamos, lo analizamos desde la tendencia más preponderante que hay en las ciencias sociales en ese periodo, que tiene que ver con el funcionalismo, como recién dijimos, como autores, como Talcott Parsons y también de Gino Germani, que en el caso de la Argentina es el que difunde las ideas de Parsons en nuestro país. Como para plantear algunas consideraciones generales, diría que muchísimas de las categorías que surgen en este modelo aún son utilizadas en los registros, en las prácticas, de todo saber interventivo. Uno puede encontrar rasgos funcionalistas, rasgos parsonianos en informes y prácticas del trabajo social, de la psicología, de la medicina, de la pedagogía, etc. Por otro lado también vamos a encontrarnos, y eso lo vamos a ver la semana que viene, con una serie de tendencias y tensiones de ideas y marcos conceptuales que van a discutir al funcionalismo de Parsons y que en el caso del trabajo social se agrupan dentro de un movimiento llamado reconceptualización que estudiaremos a partir de la semana próxima como planteábamos recién. Fíjense que hay algunas palabras que todavía resuenan, incluso muchas son usadas en nuestro lenguaje cotidiano o por la crónica periodística y también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, teórico dentro del campo de las ciencias sociales. La idea de funcionalidad y funcionalidad es muy utilizada aún. La idea, bueno, normalidad y anormalidad desde la perspectiva parsoniana. La idea de rol, la idea de actor social, la idea de sistema social, la idea de marginalidad, el concepto de desarrollo y subdesarrollo, la noción de modernización, la idea de interacción, la noción de necesidades que proviene desde esta perspectiva, la idea de adaptación, la idea de anomia. O sea, fíjense que hay una enorme cantidad de conceptos que devienen, que se producen a partir de estos marcos teóricos y fundamentalmente a partir de esta teoría sociológica vinculada con lo que podemos llamar estructural funcionalismo centrado, diría yo, en el pensamiento de Parsons. Para Parsons, la sociedad es como una especie de sistema, incluso él habla del sistema social y su libro más importante se llama justamente El sistema social, es un libro de 1938, pero va a tener su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser utilizado en la década de los 50 y va a tener su gran lectura en la década de los 60, sobre todo en América Latina. Es decir, la sociedad es una idea, la sociedad es un sistema, desde la idea de Parsons. Ese sistema es producto de la interacción de los diferentes actores sociales que la componen. Es decir, hay una serie de individuos, llamados actores sociales, que tienen distintas funciones que Parsons llama roles,
y que componen, como para empezar a conversar, el sistema social. Es decir, que ya ahí nos está dando una pista acerca de la intervención, en este caso del trabajo social, donde el análisis de lo social se va a centrar en los diferentes roles que se van a ir institucionalizando y los procesos motivacionales que los rodean. Por ejemplo, yo podría pensar el análisis social de una perspectiva funcionalista en función de la institución escuela, cómo se institucionaliza un niño en la escuela primaria, incluso qué aspectos motivacionales favorecen o desfavorecen esa institucionalización. En la medida de que haya institucionalización, hay adquisición de roles. Y en la medida que hay adquisición de roles, el sistema social funciona, digamos, desde la perspectiva parsoniana. Entonces, toda esta mirada a lo que podríamos llamar la teoría de la acción en Parsons, la mirada a los roles, la mirada a cómo la institución o cómo se institucionalizan las acciones sociales, cómo se institucionalizan las conductas, va a estar muy ligada a procesos interventivos, en este caso pedagógicos, diría yo, de intervención del trabajo social y también de la psicología, si recortamos en la escuela. Cómo se expresan los roles, si uno quiere ir un poco más profundamente al campo conceptual, diría, bueno, se expresan a partir de la acción, es decir, el rol se expresa a partir de lo que la persona hace. Es decir, si seguimos con el ejemplo de la escuela primaria, el rol del estudiante de escuela primaria va a ser percibido, analizado, estudiado y evaluado desde lo que este estudiante hace, desde lo que este estudiante lleva adelante, es decir, a partir de su acción, es decir, se apropia o no de contenidos, por ejemplo. Entonces, un estudiante se apropia de los contenidos de una manera, a partir de determinada acción, eh, otro estudiante se los apropia de otra manera a partir de otra determinada acción, dentro de cierto marco que Parsons va a hablar dentro de cierto límite vinculado con la normalidad. Cuando esa normalidad se altera en función de lo que la institución considera que esto es alterado o no alterado, aparecen las intervenciones de otras disciplinas. Ya no interviene la pedagogía, sino que puede intervenir la psicología o el trabajo social en función de analizar qué pasa con esa acción, qué pasa con ese rol de ese estudiante de una escuela primaria. Y básicamente también podríamos decir que la acción es producto de un proceso motivacional. Entonces ahí hay un juego interesante para pensarlo para la época, estamos hablando de la década de los 60, donde hay una mirada a la subjetividad, pero desde el punto de vista motivacional. Es decir, la idea de cuán motivado está este niño que está en la escuela primaria para estudiar, para cumplir con determinados objetivos, como para aprender determinadas cuestiones. Y esa motivación podría estar vinculada con aspectos familiares, con aspectos contextuales, con aspectos históricos sociales. Es decir, fíjense cómo a partir de lo que estamos mencionando, motivación, acción, rol, institución, estamos construyendo una serie de nuevos puntos de mirada fuertemente conceptuales que tienen que ver con la intervención, en este caso del trabajo social, desde la perspectiva funcionalista de Talcott Parsons. Una perspectiva que va a ser fuertemente criticada, es fuertemente criticada porque lo que tiende es a mantener el sistema tal cual como está, el sistema social tal cual como está, e incluso a, digamos, yo me animaría a decir, discriminar todo aquello que signifique anomia, desde aquel que define quién es la anomia, qué es lo anómico, es decir, lo que no tiene ley, lo que no tiene norma, y en definitiva la pregunta básica sería quién define qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién define o cómo se define qué es lo que debe aprenderse, lo que no debe aprenderse? ¿Quién define cuál es la capacidad cognitiva que tiene una persona u otra?
etcétera, etcétera. O sea, podríamos ver eso desde el punto de vista crítico de muchísimas aristas, de muchísimos planos. Pero me parece importante que en este momento analicemos un poco qué es lo que quiere decir Parsons desde su marco conceptual. Entonces hablábamos de acción, hablábamos de instituciones, hablábamos de motivación y hablábamos de roles y hablábamos de que todo eso, todo esto que acabo de mencionar forma parte, construye lo que Parsons llama sistema social, como un sistema, como una especie de maquinaria social que tiene distintos componentes, que en una medida de que esos componentes funcionen de manera armónica, de manera organizada, de manera ordenada, no habría conflictos, no habría problemas en ese utópico o digamos, ideal sistema social que proponía este autor. Por otro lado, la acción, decíamos, es producto de un proceso motivacional para el actor individual, pero también seguramente recordarán que en los videos anteriores hablábamos de que la intervención típica de la década de los 60, el modelo tecnocrático normativo o desarrollista, no es solo individual o grupal, sino también es comunitaria, sino también es barrial, territorial, diríamos en el lenguaje de hoy. Parsons también habla de procesos motivacionales vinculados con las colectividades, con las comunidades. Entonces, desde allí podríamos plantearnos, desde la perspectiva de Parsons, que pueden existir barrios, comunidades, territorios con mayor capacidad motivacional o con menor capacidad motivacional. Lo que eso también va a requerir diferentes abordajes de intervención, con mayor capacidad motivacional o menor capacidad motivacional. Es decir, que esa sumatoria de componentes individuales daría una característica más global, recortada en lo microsocial, vinculada con lo motivacional comunitario, por decirlo de alguna manera, en términos de intervención. Por otro lado también, ¿qué es lo que motiva? Digamos? Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué la motivación? ¿Dónde surge la motivación? Y básicamente, en este caso, el autor habla de procesos de acción que tienen que ver con la búsqueda de gratificaciones o para evitar privaciones. Es decir, lo motivacional va a estar vinculado con lo que me gratifica, en el sentido que me hace sentir bien, o también básicamente lo que tiene que ver con que evite que tenga, que genere privaciones, carencias, necesidades. Desde esta perspectiva se construye una conducta, una forma de hacer. Esa conducta es sinónimo de acción, como decíamos antes. Entonces podríamos hablar de la acción como una conducta social, ya desprendida del campo de lo psicológico, incluso hasta desprendida del campo de lo subjetivo, sino mirada desde el punto de vista de lo que se hace, es decir, lo que en psicología se llamaba conductismo. Se observaba solamente la conducta y no la condición subjetiva que construía esa conducta. Entonces, el marco conceptual del modelo tecnocrático normativo o desarrollista nos va a llevar también a estudiar la conducta social en tanto acción que también se construye a partir de expectativas y necesidades, como decíamos antes. Estas expectativas y necesidades se expresan a través de la interacción. Y lo que puede ser interesante también es qué significan estas conductas. Entonces, cómo manejo la conducta que cubre mi necesidad, manejo la conducta que cubre mi satisfacción. Y en ese punto, lo que plantea este marco conceptual es que debe haber un orden social y cultural que ponga los límites en función de cómo se obtiene esa satisfacción o cómo se obtiene esa, digamos, resolución de necesidades y carencias. Es decir, que lo que va a incorporar este marco conceptual, y esto va a estar muy vinculado con las prácticas, es un elemento fuertemente normativo. Es decir,
Las prácticas van a va a ser una especie de vigilancia vinculado con la normatividad. Esto normal patológico que mencionábamos antes, como ejes o como temas vinculados con la década de los 60 y este modelo ya tiene como otro color, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo normal patológico va a tener que ver con una especie de acuerdo, con una especie de consenso de orden social y de orden cultural. Es decir, que la resolución del conflicto, la resolución del problema, la resolución de la necesidad, la satisfacción del deseo va a tener que estar dentro de una serie de pautas, una serie de normas que son sociales y que también son culturales. Este orden compartido permite una cuestión que se va a llamar orientación normativa, justamente, orientación normativa de la acción, que va a generar un orden normativo que supone una especie de entrelazamiento entre expectativas y sanciones. Y ahí también podemos encontrar un poco el concepto de marginalidad, que va a ser muy usado por Gino Germani. Es decir, la marginalidad va a tener que ver con cuán próximo o cuán alejado esté uno, la persona o una comunidad de ese orden normativo. Es decir, cuanto más alejado estoy de ese orden normativo, más cercano estoy a la marginalidad. Por eso se habla de los márgenes de la ley o los márgenes de la sociedad. Es interesante pensar esto porque, por ejemplo, en la década de los 60 no se hablaba de exclusión social o de inclusión social como hablamos en el siglo XXI. En la década de los 60, el límite máximo, el lugar más extremo al cual se podía irse, digamos, uno de la sociedad eran los márgenes, no estar fuera de la sociedad como hoy usamos el concepto de exclusión social. Me parece interesante marcar esa diferencia. Por otro lado también, obviamente que el sistema social es un producto, si es así, de un proceso de interacción entre los diferentes actores sociales, pero donde cada actor social tiene como un lugar predeterminado. Pues una cosa es el lugar del maestro, otra cosa es el lugar del estudiante, otra cosa es el lugar del director, otra cosa es el lugar del preceptor, por ejemplo. Entonces esos diferentes lugares que acabamos de mencionar tienen que ver con una posición social o estatus social. La palabra estatus social, que hoy tiene otras connotaciones y tiene otras significaciones, bueno, uno si la analiza más genealógicamente, analiza de dónde viene, de dónde proviene, cuándo aparece, etcétera, va a ver que aparece desde estas ideas que estamos conversando, después va cambiando de sentido, como muchas cosas a través del tiempo, pero aparece, digamos, también en este contexto, es decir, que el lugar que cada persona ocupa en la sociedad también va a tener que ver con el sistema de relaciones que cree. También va a tener que ver con la satisfacción de sus necesidades y también va a tener que ver con su construcción de satisfactores. Entonces, ahí ya se empieza a marcar una diferencia donde una sociedad de orden parsoniano o de orden del sistema social de Parsons ya no es una sociedad, me animo a decir, de derechos sociales y no es una sociedad muy igualitaria porque se empieza a marcar diferencias en tanto atributos de unos y otros, capacidades de unos y otros, potencialidades de unos y otros. Es decir, que todo esto se va construyendo a partir de estas diferencias que acabamos de mencionar, que las podemos hablar como sistema localizado, una posición dentro de la sociedad o estatus dentro de la sociedad, estatus que implica un estatus y sistema de posición dentro de un sistema de relaciones, pero también lo que yo hago dentro de ese sistema de relaciones se va a llamar rol. Vieron que la palabra rol es una palabra muy usada en distintas acepciones, de distintas maneras, en distintos momentos, en lenguaje periodístico, en la vida cotidiana, etc.
Entonces, en función de esto, lo que la persona hace se va a considerar rol, pero también la palabra rol, el concepto de rol, la noción de rol va a estar ligada con lo normal y lo patológico. Es decir, este es el rol materno, este es el rol de niño, este es el rol paterno. El rol, desde la perspectiva personiana, es como una especie de atributo de orden universal. Y en ese sentido, también, bueno, le caben una serie de críticas, digamos, que por supuesto suscribimos, que tienen que ver con que uno no podría decir cuál es el rol materno en la Argentina de hoy. Habría roles o papeles, multiplicidad de enorme cantidad de papeles paternos y paternos, y con la multiplicidad en la diversidad de asumir el lugar, los diferentes lugares que plantean las formas familiares que tenemos en este contexto o en este momento histórico-social. Me parece importante recuperar, digamos, una visión, si ustedes quieren, crítica o analítica de qué estamos diciendo cuando decimos rol. Por otro lado, también el sistema social se vincula con esto que decíamos antes, es decir, con las motivaciones, que se vincula también con los roles y también con las expectativas. Entonces, los roles ya no van a ser al azar, sino van a tener que ver con el estatus, es decir, con la posición social. También van a tener que ver con el proceso de institucionalización, también van a tener que ver con la motivación, también van a tener que ver con toda esta serie de componentes que proponen, digamos, el sistema social en Parsons. Y esos componentes van a ser, si lo miro desde el punto de vista de la intervención, muy estrechamente mirados, muy obsesivamente mirados por la pedagogía, por el trabajo social y por la psicología, por ejemplo. Justamente por esa razón van a surgir movimientos contestatarios a esas miradas. La pedagogía de Freire es una contestación bastante radical a esa mirada. La reconceptualización del trabajo social también es una contestación bastante radical a esta mirada que estamos planteando. Por otro lado, aparece la idea de la desviación, aparece la idea de las conductas lesivas o desviadas, la idea de anomia, y se empieza a asociar con el que no cumple con su rol, se aleja de la normativa, o sea, se aleja de la normativa, tiene una conducta desviada, al estar con una conducta desviada se aproxima a la marginalidad. O sea que la marginalidad, si bien es un concepto que Germani, en el caso argentino, utiliza fundamentalmente para el tema de la desigualdad, para el tema de la pobreza, más que nada, más que la desigualdad, en el lenguaje de Germani, también va a ser pensada en clave funcionalista con respecto a otros temas que no necesariamente tienen que ver con la pobreza, como puede ser el conflicto con la ley, la locura, y hasta hoy hablaríamos del consumo problemático de sustancias, por ejemplo. Entonces, esta idea de sociedad, donde la acción es entendida como una conducta social, plantea también que para que el sistema social funcione se deben cumplir con una serie de prerequisitos, es decir, que deberían resolverse una proporción suficiente de las necesidades de una parte de la población. Ahí es una apelación a sistemas de promoción social, de estados de bienestar y de políticas sociales. Eh, y empieza a haber una clasificación de necesidades que va a atravesar fuertemente el trabajo social durante décadas. Es decir, se va a empezar a plantear que el trabajo social trabaja con necesidades, cuando en realidad los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades, si hablamos del presente, pero en ese contexto de la década del 60 se le va a empezar a dar mucha importancia a la idea de necesidad, y se va a hablar de necesidades biológicas, necesidades afectivas, necesidades de apoyo, y también se va a estudiar en cada caso particular, en cada comunidad, cómo juegan esas necesidades, cómo están cubiertas
esas necesidades, hasta dónde hay satisfactores en función de esas necesidades, digamos, de seguridad afectivas y biológicas. Y teniendo en cuenta desde el pensamiento de Parsons que la desatención de esas necesidades puede generar presiones sociales y conductas disfuncionales. Siguiendo con esta idea de sociedad y la acción como conducta social, agregaría también que otro tema que mencionamos antes, ahora lo podemos profundizar un poco más, es el problema motivacional del orden, es decir, cómo la intervención, desde el punto de vista de la pedagogía, la psicología, en este caso del trabajo social, cómo la intervención opera o puede operar desalentando y reduciendo la conducta potencialmente lesiva, o sea, dañina o conflictiva con respecto a la sociedad. Esto también fue un tema de, y es un tema de gran controversia, pero fue un gran tema de controversia en la década de los 60. En la actualidad, la teoría social parsoniana se la estudia más como un elemento histórico, como un hecho histórico, y es difícil que nos encontremos digamos, con una actualización de esa teoría, en mi opinión, pero sí, vuelvo al principio, está todavía aún muy presente en el sentido común, en las prácticas y en las lógicas institucionales. Fundamentalmente, yo diría, donde más se visibilizan es en el campo de la salud y en el campo de la educación, también en el campo de la justicia, pero yo diría en ese orden, salud, educación, justicia, hay una fuerte presencia aún del fantasma, si me permite la metáfora, de Parsons y de estas ideas dentro de las instituciones. Es decir, que hay siempre, si uno mira estos textos, se va a encontrar que siempre hay una pregunta alrededor de la cuestión del orden. Y la pregunta alrededor de la cuestión del orden, alrededor del orden ya implica una repregunta necesaria desde un pensamiento crítico. Por eso, desde el problema motivacional del orden que mencionábamos recién, que implicaba desalentar y reducir la conducta potencialmente lesiva o conflictiva, bueno, la cuestión es cómo construir una motivación adecuada, y ahí aparece el tema de la motivación, el concepto de la motivación, el concepto de la abulia. Uno podría pensar que en la década de los 60 se planteaba muchas veces que el consumo, lo que hoy llamamos consumo problemático, que en ese contexto se llamaba drogadicción o toxicomanía, en el contexto de los 60, tenía que ver con falta de motivación. Entonces la falta de motivación llevaba al consumo de alcohol, o la falta de motivación llegaba al conflicto con la ley, porque la falta de motivación hacía que uno no quisiese estudiar o no quisiese trabajar. Entonces las intervenciones eran motivacionales, las intervenciones de la pedagogía, del trabajo social, de la psicología y de la psicopedagogía, incluso también de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por algo que decíamos antes, es decir, el temor al abandono del rol. Es decir, si abandono mi rol, estoy con más propensión a caer en esa conducta desviada, por decirlo de alguna manera. Bueno, fíjense que estamos frente a una teoría social y un marco conceptual, si lo ubicamos dentro de nuestro esquema de modelos que venimos trabajando desde principios de año, bastante sofisticado, bastante profunda, diría yo, que por eso se explicaría que aún se continúe, digamos, pensando desde allí, desde el sentido común, que aún continúa este discurso en los medios de comunicación, que aún continúa este discurso en los registros, como decíamos al principio, y que aún continúe mucho de este discurso en las prácticas de diferentes campos y también, obviamente, en el campo del trabajo social, que es el campo que estamos analizando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sentido de la intervención? Y el sentido de la intervención tiene que ver con la institucionalización de los roles, es decir, uno de los sentidos de intervención, lograr una motivación adecuada. Esa motivación adecuada frente al individuo desmotivado, motivarlo. Porque el fracaso en la motivación implica un abandono del rol, implica una no asunción de sus obligaciones,
implica una posible conducta desviada e incluso una posible enfermedad. Es decir, entender los problemas sociales como anómicos implica también entenderlos como patologías sociales. De ahí la palabra también patología social bastante utilizada, aún pero que también se origina, digamos, en este contexto y dentro de estas ideas. En este aspecto, la cuestión vinculada con la motivación adecuada, bueno, ¿qué se busca? Bueno, lo tienen en el PowerPoint, pero bueno, lo comentamos, es decir, a partir de esto que planteábamos recién, la importancia de la institucionalización de los roles. Por eso el sentido de la institución también tiene que ver con construir roles, ¿no? El sentido de la escuela es construir roles. Implica, implica ir a buscar una internalización de las funciones, una disposición a conformarse y a resignarse cuando las cosas no funcionan, una búsqueda de la adaptación, por eso inadaptado, adaptado, fíjense que eso está todo el tiempo en el lenguaje periodístico, una búsqueda de integración social disciplinada. Me tocó esto y con esto, bueno, me disciplino, lo hago y lo llevo adelante. Desde este punto de vista de sociedad y la acción como conducta social, diría que, bueno, Parsons habla de 4 componentes que los mencionamos rápidamente, que tienen que ver con distintos sistemas. Es decir, el sistema social tiene subsistemas. Es decir, hay un subsistema familiar, un subsistema instrumental, un subsistema de poder y un subsistema de integración social que tiene que ver con la religión y con los valores. Entonces, dentro de esta idea de sistema social, uno podría imaginarse que es como una máquina que tiene distintos componentes que también interactúan entre sí y tienen su propia lógica sistémica en función de, por ejemplo, el sistema familiar. Por eso tanto estudio de las estructuras familiares que ya venían de las estructuras de parentesco y las estructuras vinculadas con la familia que había hecho la antropología de la década de los 40 y algunas cuestiones que se habían estudiado en la década del 30. Las estructuras vinculadas con lo instrumental tienen que ver con la ocupación, es decir, el mundo del trabajo, el sistema relacional, la cuestión del salario, la cuestión del lugar que se ocupa en el trabajo, e incluso el sistema de premios y castigos que ya aparece en la literatura de Parsons y después va a estar tomado por el neoliberalismo. Por otro lado también aparece un subsistema que tiene que ver con el poder, es decir, el poder, la territorialidad, la fuerza, cómo se cuida el rol y se cuida que no aparezca la anomia. Entonces un subsistema dentro del sistema social que tiene que ver con el poder, con la territorialidad y la fuerza, que son las estructuras del Estado que ponen orden dentro de conductas anómicas. Una persona o la disciplina. Si te hablar de un caso, digamos, yo podría pensar, bueno, ¿para qué sirve una sanción disciplinaria? Eso lo vimos cuando estudiábamos a Foucault. Ahora, una sanción disciplinaria también tiene que ver con institucionalizar el orden. ¿Sí? ¿Para qué se pone, digamos, un castigo en una escuela? Y básicamente ese castigo en la escuela, Foucault nos enseña que tiene que ver con una enseñanza hacia la persona, pero fundamentalmente hacia los otros. En este caso, como que se vuelve a la idea de, ya le diría, lo motivacional, lo conductual, incluso lo subjetivo. Es decir, la sanción tiene que ver con la incorporación de una motivación nueva, diferente, que haga que la persona no transgreda. ¿Y en qué se apoya esa cuestión? En una integración de valores que es societaria, o sea, que es de la sociedad, y en un apoyo también, un apoyo vinculado con la religión. Y en ese sentido diríamos, en estos componentes del sistema social, o subsistemas, como los quieran llamar,
Hablamos de la familia, que agrupa individuos, la iglesia, que integra valores, las empresas, que asignan y distribuyen bienes, y el Estado, que controla la fuerza. Este es, digamos, el esquema más simple y creo que es bastante sencillo de entender. Lo pueden ver en los apuntes, tienen para leer un apunte muy interesante de Eduardo López, que es un trabajador social, es doctor en trabajo social, que hace una relación bastante interesante sobre el trabajo social y el pensamiento de Parsons y el modelo tecnocrático normativo. También tienen un trabajo muy bueno sobre pobreza y modelos de intervención de Ana Arias, que es una trabajadora social que también comparte el espacio docente con nosotros en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Como para ir terminando, me parece importante también reafirmar esto, lo de lo institucional, la cuestión de la institucionalización de las instituciones, y en este punto una afirmación bien parsoniana es que la institucionalización es lo opuesto a la anomia. Y cuando las cosas están dentro de la institución, están dentro de la ley. Cuando falla la institución, aparece la anomia. O sea que institución es lo opuesto a anomia. Y también institución es un conjunto de roles de personas que tienen roles y de espacios que tienen roles, ¿no? Imagínense un hospital. Un hospital implica una institución fuertemente ordenada, donde hay distintos sectores que tienen distintos roles, que a su vez cada sector tiene una serie de actores sociales que tienen distintos roles. Cada uno de esos actores sociales tiene conductas, esas conductas son acciones sociales que son productos de una motivación que están apoyadas en un sistema de valores. Eso sería una rápida lectura como para pensar las instituciones. Eso lo van a ver mucho más adelante en distintas materias que van a cursar en los próximos años en la facultad. Pero bueno, tomemos esto como desde la perspectiva histórica de cómo se construyen, digamos, algunas de las categorías que vamos a usar siempre, porque trabajamos en instituciones y está bueno, también me parece interesante poner en cuestión las instituciones, analizar las instituciones desde una mirada, llamémosle crítica, a esto que estamos planteando recién en la relación institución-anomia y cómo existen distintos lugares, papeles, etc. Por otro lado, hay instituciones, si repasamos y reproducimos el sistema social, hay instituciones principales y instituciones secundarias. Eso también está dentro de la lógica parsoniana. Y también hay instituciones que tienen que ver con afirmaciones, que no es la institución típica de pensar la institución escuela, la institución hospital, sino que tiene que ver con la institución de la propiedad, por ejemplo, la institución familia, que también implica un juego de un lugar de roles, un espacio para los roles, ¿no? La estabilidad de cualquier sistema social depende de la integración de todas las instituciones. Esto es un poco lo que plantea Parsons. Pensémoslo, es un sociólogo norteamericano formado en Estados Unidos, que hace sus posgrados en Europa, toma ideas de Durkheim, toma ideas de Max Weber y también de Pareto. Desde allí construye, digamos, esta teoría que es bastante interesante para estudiar, bastante interesante también como para discutirla, pero para discutirla me parece importante conocerla. Y sí, podemos decir que hoy ya quedan solamente retazos de esa teoría, pero sí retazos que creo que es importante tener en cuenta en el sentido de las propuestas interventivas que nos hacen, lo que escuchamos en la vida cotidiana, de cómo tramitamos este discurso parsoniano que aún persiste. ¿Qué pasa con Parsons en Argentina? Bueno, llega a partir de otro autor, que es un italiano, que se radica en Argentina en la década de los 40, que es Gino Germani. Se podría decir que Gino Germani es como
uno de los padres de la sociología argentina, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Universidad de Buenos Aires, se llama Gino Germani, un autor realmente importante que también podríamos verlo desde una perspectiva crítica, muy ligado al pensamiento personiano, pero muy preocupado por la cuestión de la marginalidad. Pero también Germani va a hacer una asociación marginalidad-pobreza-anomia. Es decir, ojo, que donde hay pobreza hay anomia. Entonces hay que operar en la marginalidad, no en función del derecho social, diría yo, sino en función de la posibilidad de anomia. Esta anomia puede hacer un daño a ese todo social en tanto sistema si seguimos la línea de Parsons. Y acá también Germani va a plantear la idea de la intervención social con la noción de necesidad que mencionábamos antes en Parsons. Y también la idea de cambio social, es decir, la idea de actitud. Fíjense la palabra cambio social, que aparece desde una perspectiva, si me permiten, conservadora, va a ser rápidamente resemantizada en la reconceptualización a partir de que cambio social va a significar transformación de la sociedad. Ya la palabra cambio social está queriendo decir otra cosa, pero la idea de cambio social aquí en Germani y también en Parsons tiene que ver con el cambio de actitud. El cambio social es el cambio en la conducta social en términos o en tanto actitud de esa persona sobre la cual se está interviniendo. También Germani va a vincular la marginalidad con el bajo nivel de participación, la va a vincular también con un sujeto carente en términos culturales, es decir, atrasado. Aparece esta idea del positivismo que habíamos visto en el modelo liberal positivista, de sujeto atrasado que debe ser preparado para una modernización, y es un sujeto que se resiste al cambio. Esto tiene que ver con otros temas que también tienen para leer desde el punto de vista teórico y vinculados con este modelo, que es y que vamos a estudiar críticamente a partir de que veamos reconceptualización, que tiene que ver con la teoría de la modernización, ¿no? O sea, modernizarse es la propuesta de los 60. Los que no se modernizan son entendidos como que se resisten a ese cambio y hay que intervenir sobre ellos. ¿Cómo? Básicamente desde una perspectiva comunitaria. De ahí que veíamos en el video anterior la importancia de entender la intervención desde lo tecnocrático normativo como una intervención desarrollista y básicamente comunitaria. También la comunidad va a ser entendida por Germani como una conformación homogénea. Este agente de cambio va a ser entendido como una figura relevante, es decir, los técnicos, profesionales, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, incluso los informantes clave de las investigaciones o los líderes comunitarios van a ser tratados como agentes de cambio y figuras relevantes territorialmente hablando, barrialmente hablando, comunitariamente hablando. Y aquí aparece algo que mencionamos en el video anterior, que la forma de salirse de este, llamémosle atraso, vinculado con una idea de marginalidad y vinculado con una idea de carencia en términos culturales, va a tener que ver con resemantizar el concepto de promoción social. Ya la promoción social va a tener que ver con adquirir en mi conducta una actitud de modernización y no con derechos sociales como si lo habíamos visto en el modelo de asistencia legitimada. Si uno dice, bueno, ¿cómo es la promoción social del modelo de asistencia legitimada? La promoción social es bastante sencilla, tiene que ver con pleno empleo, tiene que ver con una buena distribución de la riqueza y tiene que ver con tener ingresos para poder hacer que mis hijos puedan ir a la universidad, por ejemplo. No tener cierta estabilidad que me permita cierta tranquilidad para ir construyendo mi casa o tener un crédito para mi casa. En este caso, la promoción social va a ser leída, bueno, el tecnocrático normativo, desarrollista, que estamos estudiando, va a ser leída básicamente como, digamos, la obtención de una forma de actitud que me permita salir de la marginalidad. Con esto
terminamos el modelo, tenemos 3 videos que hemos trabajado sobre este modelo tecnológico normativo que es realmente muy interesante y muy importante. Y en la presentación en diapositivas que le dejamos y también subimos al blog, tienen un corto para introducirse ya en la década de los 60 y en la conflictividad de esa década, que es una década realmente maravillosa desde el punto de vista de la creatividad y de las producciones. Es muy interesante para analizarla desde todos los puntos de vista, de muchísimos puntos de vista. Bueno, acá tienen una vía de entrada que puede ser interesante, que es a través del arte, ¿no? O sea, cómo las artes muchas veces se adelantan a lo que va a ir ocurriendo. Así que bueno, muchas gracias, nos estamos viendo y esperemos que les sea útil.